Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y sobre todo también por estar ya conectados con nuestras redes sociales que nos llevan a nosotros también a proyectar este programa más allá de nuestras fronteras. Esta mañana hemos hecho una invitación al presidente, al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández, con quien vamos a hablar sobre temas importantes de país y que están relacionados precisamente con un efecto per se que tiene dentro del mismo sector que representa, como es el tema del salario mínimo, el incremento aprobado el pasado fin de semana de un 20%. Vamos a hablar también sobre el curso de la discusión y el análisis para tener el Bitcoin como moneda de curso legal en el país, entre otros temas también importantes. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte a Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Gracias por acompañarnos, Federico. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto estar contigo y, por supuesto, un saludo a tu audiencia. También en la segunda parte estará con nosotros la ministra de Economía, María Luisa Jaén, con quien vamos a hablar también y ampliar desde la perspectiva oficial estos temas. Así es que desde ya manténgase pendiente. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Federico, ¿cómo están ustedes examinando este nuevo incremento que tiene el salario mínimo? Y precisamente tomando como referencia algunos indicadores que muestran que sin duda alguna la economía del país necesita una mejor, digamos, condición de dinámica para poder salir adelante de todos los, digamos, desaceleraciones que ha tenido producto de la pandemia y otros efectos que sin duda alguna ustedes manejan como indicadores económicos. Claro. Bueno, Ernesto, aquí de hecho, cerrando el 2020, nos tuviste en tu programa con el presidente de la Cámara, Jorge Asbun, y traíamos un poco el panorama, ¿verdad?, de lo que ocurría a nivel de país en los sectores productivos, a todo nivel, a raíz precisamente de la pandemia. Te comentábamos casos que van desde gente que no había podido recuperarse y que de hecho habían tenido que cerrar, hasta el caso de gente que del dólar que ganaban pre-pandemia hoy estaban ganando 10 centavos, 20 centavos, 25 centavos. Es decir, gente que estaba realmente viéndose la situación muy mal, muy precaria. Esto se ha más o menos mantenido en el tiempo, hay gente que ha logrado recuperarse, pero no podemos hablar en absoluto de que se trata de una recuperación económica per se. Falta muchísimo, muchísimo. De hecho, el nivel, digamos, de patronos, yo te traigo algunas cifras, que de hecho creo que te mandaron algunas gráficas para que podamos verlas. El seguro social, que es, digamos, un parámetro que te permite saber cómo se encuentran en este momento las empresas y el empleo en el país, todavía da cuenta de cómo en 2 años la situación realmente se ha deteriorado paulatinamente, de manera sistemática. Y esto se mantiene. Entonces, venir con estas ocurrencias con respecto al tema del salario mínimo en estos momentos probablemente no sea lo más feliz. Nosotros, Ernesto, y esto es bien importante decirlo, creo que aquí lo hemos dicho varias veces en tu programa, el sector privado en general siempre ha acudido a todas las convocatorias que ha hecho los diversos gobiernos a través del Ministerio de Trabajo para conformar las entidades tripartitas, en este caso en particular, obviamente, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, para poder revisar, que teóricamente es cada 3 años, si conviene o no hacer un aumento al salario mínimo, ¿verdad? Lo único que hemos puesto como condición son 2 cosas que nos parecen fundamentales y que de suyo cualquier persona que sepa un poco de economía las presenta, digamos, en una discusión como esta, que tiene que ser rigurosamente técnica. Primero, que exista predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad? Que el empresario, no importa su tamaño, pueda saber en el tiempo y prepararse además con suficiente antelación cuál va a ser y en qué porcentaje el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Eso en primer lugar, como primera condición. La segunda
Ernesto, es que más allá de porcentajes, que exista una amplia discusión y que sea sumamente técnica, en el que se lleven, digamos, a la mesa una serie de propuestas, etcétera, tanto del sector empleador como el sector trabajador, como el sector gubernamental, para poder llegar a un porcentaje, digamos, que sea técnicamente viable. Es decir, que nos permita decir a los tres, miren, podemos hacerlo esto, la economía lo absorbe y no va a haber perjuicios para nadie, ¿verdad? Ninguna de las dos condiciones se han cumplido en este caso, Ernesto. Ninguna de las dos. Predictibilidad. Imagínate lo que ocurrió en este caso, ¿verdad? El presidente de la República aparece en la mañana, cosa muy rara porque no es en la mañana generalmente cuando el presidente hace este tipo de anuncios. Por cierto, apenas horas antes, no sabemos por qué razón, de que se diera a conocer o se revelara la lista Engel famosa, ¿verdad? Sale el presidente de la República hablando de aumentar en 20% el salario mínimo. 24 horas después, o menos de 24 horas después, el Consejo Nacional del Salario Mínimo lo había aprobado. Y esto entra en vigencia en menos de un mes. En agosto próximo. En una semana. ¿Qué me quieres decir? Una cosa rarísima, predictibilidad no ha habido en absoluto. Es decir, aquí se definió en 24 horas que es 20% lo que se va a aumentar. ¿Una estrategia de comunicación para desviar un poco la atención sobre el efecto per se de esa lista? Nos llama la atención la relación que existe, Ernesto, porque el presidente no suele hacer este tipo de anuncios, digamos, por la mañana, ¿verdad? Y curiosamente aparece muy temprano en la mañana con un programa grabado, ¿verdad? Me imagino que grabado previamente, ¿verdad? O sea, previamente me refiero horas antes, ese mismo día, para hacer este anuncio, ¿verdad? Y luego aparece la revelación de la lista Engel. Sin embargo, si hay una relación o no, no te sé decir, pero ciertamente este tipo de cosas no se manejan de esa manera. Sin embargo, para nadie es un secreto que el costo de la vida en los últimos años ha encarecido también el poder adquisitivo de los salvadoreños. Esa es parte... Y especialmente de un sector fuertemente golpeado, que es el sector que gana el salario mínimo, Claro. que creo que es 300 305. 304 como Casi 47 305. centavos. ¿Sí? 305 Sí, dólares, sí, ¿no? sí. Para nadie es un secreto que hay un efecto Claro. impactante, negativo en ese bolsillo, ¿no? Claro. Producto de muchos aspectos De que tienen que muchos ver aspectos. con, entiendo, factores que el mismo presidente en el marco del anuncio lo hizo, que es el tema de los costos que está representando, por ejemplo, el combustible a nivel internacional, los costos de la inflación, etcétera. Exactamente. La pandemia. Que por cierto, y eso lo podemos hablar más adelante, tampoco es que haya muchas políticas contracíclicas, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de eso. Pero el caso es que eso, por ejemplo, y aquí voy a la segunda condición que tampoco se ha cumplido, porque eso que tú estás mencionando ciertamente es parte de lo que hay que involucrar en un proceso de diálogo estrictamente técnico, insisto, para poder llegar al porcentaje que se necesita. Pero tú no puedes partir solamente de ese aspecto. ¿Es demasiado alto el 20%? Dependerá del rubro, dependerá de la persona, del sector, digamos, al que esto impacte. 62 dólares. 60 dólares en el caso de, digamos, de la micro y pequeña empresa, más bien, de los sectores que tienen que ver con servicio y comercio. En el caso del sector agro es mucho menor, digamos, Claro. pero el sector cafetalero puede llegar hasta 40%. Ya salieron los cafetaleros diciendo que eso es un tiro de gracia para la caficultura en El Salvador, ¿verdad? Ya lo dijeron claramente. ¿Por qué? Porque no se hacen los debidos análisis técnicos. Obviamente, Ernesto, hay que platicar sobre cómo ha subido la canasta básica. Por supuesto que sí. Pero no es solamente el único aspecto que tenés que tocar. Tenés que tocar una serie de aspectos vinculantes, porque de lo contrario lo que vas a tener en el mediano plazo es posiblemente un cierre de empresas que no puedan aguantar con este impacto, digamos. Se ha hablado, Bueno, aunque se ha dicho mucho. La mayoría de empresas Están arriba del mínimo. Están arriba del Por mínimo, supuesto, ¿no? por Creo supuesto. que una estadística, no sé si la tenemos, producción, el 72% creo del sector de empleo está en lo informal y creo Claro. que por ahí creo que andaría pero es un sector informal que también no tiene Y a ese sector Sí. informal no lo está beneficiando en No. absoluto, ¿verdad? Es decir, precisamente porque es informal, ¿verdad? O sea, Entonces, aquí debieron tomarse, digamos, una serie de parámetros. a eso iba, parámetros para poder de alguna Así manera. es. En primer lugar, estás delante de una situación económica ya precaria en sí misma, ¿verdad? Es decir, tú tenés que decir claramente, ¿se ha levantado o no se ha levantado la economía?
aquí tenés a un gobierno que te dice que sí, que se ha levantado, que todo está muy bien, que casi estamos mejor de como estábamos en el 2019, lo cual no es cierto, ¿verdad? Y es bien clara las gráficas que vamos a presentar más adelante. Pero además de eso, tenés que ver cómo está la productividad del país, cómo está a nivel de competitividad el sector empresarial, qué tan robusto está para poder absorber este impacto económico, y luego también establecer por sectores y subsectores cómo les impactará a ellos. No es lo mismo cómo le impacta, por ejemplo, este tema, no sé, a una gran empresa que a lo mejor en su planilla solamente tiene 5 empleados con el salario mínimo, que a una empresaria que tiene 10 empleados con el salario mínimo. No es lo mismo el impacto. Tengo acá un dato que, por cierto, publicó el periódico La Prensa Gráfica el pasado viernes 2 de julio, donde dice la economía de El Salvador crece 3% el primer trimestre. O sea, estamos hablando de luces positivas en esa materia, entonces. A ver, el crecimiento económico, Ernesto, tiende a ser visibilizado a través de numerosas variables. Una de las últimas es el impacto que tiene en la vida de la gente ese crecimiento económico. Si aquí tú tenés, por ejemplo, una economía cuya deuda ya sobrepasa el 90% del Producto Interno Bruto del país, esto significa que del dólar, digamos, que el país produce, ya 90 centavos tú lo debes, lo cual es absolutamente insostenible. Eso no es crecimiento económico. Y además hay una cosa importante, Ernesto, es que ni siquiera vamos a tener un salvataje para esto. El Fondo Monetario Internacional te está cerrando la llave. Y te está cerrando la llave, por cierto, por razones políticas, ¿verdad? Porque está dándose cuenta cómo se está desmantelando la institucionalidad democrática en el país, y eso obviamente les dice, mire, a ver, frente a una situación como esta no podemos darle la plata que necesitan. Y nos surge esa plata, dicho sea de paso. Ya vamos a hablar un poco sobre esa parte política. Te voy a trasladar un comentario que hacía precisamente uno de los analistas ayer en el programa de radio, y decía, las gremiales no deberían de estar preocupadas porque la mayoría de las empresas pagan arriba del salario mínimo. Claro. Este es un sector más de BIPYME, para la cual el gobierno ha destinado un plan de subsidio y también para poder de alguna manera mantener en estabilidad esos digamos, empleos que pueden identificarse en este sector. Pero fíjate qué interesante, el gobierno, y de nuevo vamos al tema de la predictibilidad. Si todas estas cosas se hicieran con tiempo y bien pensadas, tú no hubieras tenido en este mismo programa al ministro de Hacienda confesándote de que no tiene la plata. Lo cual te implica o te significa que muy preparados no están para esto. Sí, pero me dijo que lo va a tener del Fondo de la Nación. del Fondo de la Nación. Bueno, no sé qué cosa va a hacer, pero evidentemente de momento no sabe de dónde lo va a sacar. Eso fue lo que te dijo acá, en tu programa. ¿Qué significa esto? Que entonces aquí estamos haciendo ¿qué? Estamos improvisando estas cosas. Porque al improvisar en la economía, por razones que no son económicas, no voy a decir que sean políticas, pero vaya, no son económicas o de técnica económica, terminas impactando la economía de manera negativa. Esto ocurrió a lo largo de los 10 años del FMLN, ¿verdad? Porque las mismas cosas que estamos diciendo hoy, Ernesto, las decíamos en los 10 años del FMLN y se decían en los 20 años de Arena igual. El incremento del salario toca fibras sensibles de esa relación productiva y de nuevo, Ernesto, público. Por eso es importante decir, como sector privado organizado, nosotros siempre hemos acudido a estas convocatorias. ¿No están de acuerdo en este incremento? En este momento lo que vas a tener en el mediano plazo es un impacto negativo, sin ninguna duda. Estar de acuerdo, avalar este tipo de improvisación, por las razones que sea, obviamente no hubiera sido, nosotros responsablemente no hubiéramos estado en paz con nuestra conciencia. Ahora, esto conlleva a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Porque si en agosto está por entrar en vigencia con esta aprobación, ¿qué voz alzaron ustedes dentro del Consejo o no fueron invitados? Bueno, nosotros como Cámara, digamos, no tenemos representantes. Pero ahí está ANEP, de la cual creo que como Cámara también ustedes están dentro. Sí, claro. Todo el sector privado organizado está en ANEP. Okay. Una cosa es que el ministro diga que no acepta a Javier Simán de ahí, pero es ANEP la que está finalmente. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fueron convocados ANEP? ¿Qué les ha informado ANEP? Fueron convocados ese mismo día para acudir ese mismo día al Consejo del Salario Mínimo, y ese mismo día se aprobó. Waldo Jiménez es el que creo que está representando ahí, ¿no? No sé si fue Waldo en esta oportunidad, pero hay 4 representantes del sector privado, ¿verdad? Que dieron sus argumentaciones técnicas. No sé cómo sale el ministro diciendo que no hubo argumentación técnica. De hecho, la única argumentación técnica que hubo dentro del Consejo fue la que provino del sector privado, porque sabemos perfectamente lo que se dijo ahí, ¿verdad? Y al contrario,
de donde se esperaba que viniera la argumentación técnica, que era de aquellos que, uniéndose 2 contra 1, tenían que demostrar que era viable y sostenible en el tiempo el 20% de aumento del salario mínimo. Eso brilló por su ausencia, ¿verdad? No hubo, digamos, demasiada argumentación técnica. Ok, a la preocupación del sector privado, el gobierno propone financiar prácticamente lo que es este incremento mínimo con un fideicomiso. Claro, aquí tenemos muchas preguntas, por supuesto, ¿verdad? La pregunta que todos nos estamos haciendo y que se hacen, por cierto, nuestros socios, que de nuevo son micro y pequeños empresarios, en más de un 87%, es ¿y eso cómo va a funcionar? ¿Verdad? Ya se tuvo, digamos, una primera experiencia con el tema de Firempresa que ha funcionado más o menos bien. En el tema de un aumento al salario mínimo no puede funcionar más o menos bien, tiene que funcionar bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no vas a matar a las empresas. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso para que las empresas se inscriban en Bandesal? Lo desconocemos. Esto va a ser por planilla, va a ser un tema mensual, va a ser algo cíclico, lo desconocemos. Nadie sabe todavía. Estamos a 3 semanas básicamente de que esto entre en vigor y todavía hay un montón de cosas que están en la nebulosa y que ojalá en las próximas semanas podamos tener por lo menos algún viso, digamos, de que esto va a funcionar bien. Y ojo, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Esto va a ser sostenible en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Se ha hablado de un año. ¿Y entonces qué significa esto? Que en un año los micro y pequeños empresarios van a tener que ver cómo hacen para cubrir eso que, digamos, se le ha aumentado en sus gastos mensuales. ¿Qué van a tener que hacer en ese momento? ¿Verdad? ¿Quién va a acudir en ayuda de ellos? Y si no se acude en ayuda de ellos, ¿qué les va a tocar a los supervisores del Ministerio de Trabajo? Supervisar cómo las empresas cierran. ¿Qué va a ocurrir, verdad? Todavía, digamos, estamos en esa nebulosa en medio de todo esto. A ver, ayer decía el ministro de Trabajo que se iba de alguna manera a tratar la manera de que esto se cumpla desde el punto de vista de que todo aquel empresario que en su momento el trabajador sienta que fue despedido por esa razón, se van a tomar desde luego las medidas pertinentes para que esto no ocurra. Claro. No sé si ustedes le dieron seguimiento a esa conferencia de prensa. Sí, es que una vez, Ernesto, esto se convierte en ley de la República. Al empresario lo que le toca es simplemente cumplir con la ley. ¿Verdad? Empresarios que vayan a despedir gente por esta razón, estoy casi seguro que no va a haber. Pero bien, está bien, digamos, que haga el Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ir a supervisar esto. La preocupación más bien es a futuro, ¿verdad? En el mediano plazo, ¿qué va a ocurrir? Si esto es sostenible en el tiempo, esto ya va a entrar entonces en el presupuesto general de la Nación a partir del 2022, por ejemplo. Es algo que no sabemos, porque si no es sostenible en el tiempo y solamente va a durar un año, esta misma discusión que estamos teniendo en este momento, Ernesto, la vamos a tener en enero. Desde hace 4 años, decía, y aquí están ya las declaraciones, y las estoy tomando como punto de referencia, porque el propósito de este programa es conocer la posición que tienen, la postura que tienen ustedes como sector comercio e industria, que sabemos que sin duda alguna está muy representado en estos sectores y que estarían de alguna manera siendo impactados, ya sea positivo o negativamente por ello. Porque de alguna manera está este otro fondo, de este fideicomiso, que si bien es cierto, no hay todavía una directriz cómo va a ser o cómo el empresario va a llegar a obtenerlo, pero se habla precisamente que es un fondo no reembolsable el que estaría recibiendo. No, y está bien. Desde hace 4 años no había un incremento al salario mínimo. Dice, la gremial se pone en contra de su misma clase trabajadora, dice el ministro. Al contrario. Es decir, el problema de los aumentos al salario mínimo sin el debido análisis técnico, lo que termina provocando es mayor desempleo. Los que terminan sufriendo son precisamente aquellos que eventualmente piensan que están siendo beneficiados. En la práctica terminan siendo afectados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que una empresa, de nuevo, voy a hablar de micro y pequeños empresarios. Aquí, como tú bien decías, Ernesto, el impacto no es para la gran empresa, es para el micro y pequeño empresario. El que tiene 10 empleados, ¿verdad? Esa señora peluquera que tiene 10 empleados y le tiene que aumentar el salario mínimo, ok, le dan el subsidio por un año, fantástico. ¿Y después? ¿Quién le va a ayudar? Y cuando esa señora tenga que cerrar, ¿quién va a acudir en su ayuda?
Esa es la gran pregunta que tenemos. Es una pregunta válida. Y ojo, no solo porque estamos pensando en la señora, es que estamos pensando en los 10 empleados que tiene y en las 10 familias que dependen de esos 10 empleados. ¿No lo ven de alguna manera en perspectiva futuro el impacto positivo que puede tener las medidas complementarias que ha planteado el gobierno? Por ejemplo, el otorgamiento de nuevas, cajas con alimentos para la población, y que ese dinero de alguna manera represente como una especie de ahorro que va a ser inyectado a la economía. Mira, todo eso está muy bien, Ernesto. Lo que pasa es que si regalar cajas de alimentos y aumentar el salario mínimo sistemáticamente a lo largo del tiempo fuera algo que realmente dinamice la economía, Venezuela tendría que ser una potencia mundial, porque es el país que más ha aumentado el salario mínimo en Latinoamérica en los últimos años. Y es el país que más comida ha regalado. O sea, esa no es obviamente la forma de hacerlo. No, hay un montón, digamos, de temas que hay que ver alrededor. A ver, ese efecto per se en el complemento de la asistencia humanitaria con alimentos a la población no representa un ahorro significativo, $62 que pueden ser inyectados en la economía, que permita en un año mantener, digamos, otros indicadores positivos, porque esa es parte, no sé si estoy un poco difuso en mi explicación. Que de hecho, la ministra de Economía estará con nosotros y nos va a explicar eso. Está muy bien, Ernesto, pero es un análisis simplista si lo dejas únicamente ahí, ¿verdad? Hay que ver otros factores. ¿No creen ustedes en esa fórmula que plantean ellos? Solamente en eso no, definitivamente, ¿verdad? La dinamización de la economía depende de un montón de factores más. Obviamente, pero en el caso específico de esto, solamente con eso no. El adverbio es importante. Solamente con eso no. Tú tenés que fomentar la productividad del país, tenés que fomentar la competitividad del país, tenés que evitar que la deuda siga creciendo de manera exponencial, tenés que saber dialogar bien con los organismos multilaterales que te pueden dar la plata con la cual salir adelante, tenés que ver la manera, por ejemplo, de innovar, cosa que en este momento no vemos de dónde sale, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, hay tantos factores alrededor de lo que llamamos crecimiento económico, Ernesto, que no puedes verlo simple y llanamente, bueno, voy a regalar alimentos por un lado y por el otro voy a aumentar el salario mínimo, ¿verdad? Y entonces las empresas, cuando ya se encuentran ahorcadas y no tengan nada que hacer, ¿qué va a hacer? Ahora, mira, nosotros, Ernesto, una vez más, esto ya se decidió, ¿verdad? Esta decisión ya está, ¿verdad? Es un hecho histórico, digamos, ¿verdad? No vamos a seguir peleando por este tema porque no hay ninguna razón para hacerlo. Hoy ya estuvo, se hizo. Lo que sí es importante es advertir estas cosas, porque si en el mediano plazo, Ernesto, llega a existir algún tipo de problema económico derivado, no solamente de esto, pero de medidas concatenadas con esto, eventualmente que no vayan a echarle la culpa al sector privado organizado, ¿verdad? Que precisamente por eso es que estas cosas se advierten con tiempo. A lo largo de los 10 años del FMLN, por ejemplo, que son lo que puedo dar porque fui director ejecutivo de la Cámara, nosotros le dijimos al FMLN, si usted sigue haciendo estas cosas, lo que vamos a tener es estancamiento económico. Pasaron los 10 años del FMLN y ¿qué tuvimos? Estancamiento económico. ¿Qué nos tocó decirles? Se los dijimos. Les dijimos que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces, cuando se advierten estas cosas y no se hace caso, después que no vengan a echarle la culpa a los sectores privados organizados, ¿verdad? Que estamos advirtiendo las consecuencias que estas cosas pueden tener. ¿Incrementaría una tasa de desempleo? Eventualmente sí, por supuesto, porque si las empresas cierran, imagínate lo que puede ocurrir. ¿Hay un cálculo concreto? Bueno, yo te mandé una gráfica que me encantaría que viéramos. Estoy esperando ya hace rato que nos apoye producción con estas imágenes. Sí, hay unas gráficas del Seguro Social. Creo que habrá algún inconveniente. Que valdría la pena verlas. Nada. Porque creo yo que aquí hay que hablar con números, ¿verdad? Son números, por cierto, que fueron presentados en su momento al interior del Consejo de Salario Mínimo, por cierto, ¿verdad? Cosa muy curiosa, porque ayer era el momento para decir, mire, eso no es cierto. Lo que pasa es que tú no puedes decir eso no es cierto cuando la fuente es el Seguro Social, que está en manos del Ejecutivo, ¿verdad? Desde hace un año y medio se le pidió a ANEP que presentara propuestas. Hubo 7 propuestas en la mesa, la empresa privada no quiso hacer propuestas sobre el incremento del salario mínimo, dice hace unos minutos el ministro de Trabajo. Declaraciones que está dando. 15 días antes, el mismo señor ministro de Trabajo dijo que no se iba a aumentar el salario mínimo. ¿De qué estamos hablando? Fue una propuesta que hizo, a raíz de una propuesta que hizo la bancada del FMLN, entiendo, ¿no?
Sí, que pero pidió en la Asamblea Legislativa. Y dijeron, digo, a ver, como sector privado no tenemos ninguna obligación legal, digamos, de presentar propuestas cuando el propio ministro, 15 días antes de aumentar el salario mínimo, dijo públicamente: no se va a aumentar el salario mínimo, no está en la mesa. Esas fueron sus palabras, ministro. O sea, no me las estoy inventando yo. Entonces, si usted mismo dice, no hay, ¿qué propuesta estaba esperando si no estaba en la mesa el tema? Ahora, voy a hablar seriamente. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica, El Salvador cotizante del sector privado. Fíjense ustedes, enero 2020 a abril 2021, que es el último dato en el seguro. ¿Verdad? Menos 29.000, casi 500, 29.500 cotizantes del Seguro Social. Esto es fuente del Seguro Social. Entonces, ¿cuál recuperación? ¿Dónde está? Estas son cifras oficiales. Entonces, ¿a esto qué se responde? Y ojo, aquí estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Y de patrones y trabajadores. ¿A qué se responde con esto? Porque si fuera cierto que las cosas se están haciendo muy bien, no tendríamos este déficit de casi 30.000 cotizantes en el Seguro Social. Digo, pues, ¿verdad? Es como muy lógico. Entonces, se presentan estas gráficas, ahí lo tenemos, ¿verdad? Los patronos, estos son patronos dentro del sector privado, adscritos al Seguro Social, y estamos hablando de sector formal, Ernesto, ¿verdad? De enero de 2020 a abril de 2021, menos de casi 1.300. Federico, una pregunta obligada. Y ojo, cuando hablo de patronos, significa fuentes de empleo. Estos son fuentes de empleo. Una pregunta obligada en este análisis. Las medidas alternas y complementarias, donde se van a entregar las canastas alimentarias, este fondo subsidiario para los empresarios, si no son suficientes, ¿cuándo es el momento entonces para incrementar el salario mínimo? Después de una pandemia y con estas gráficas, definitivamente no es el momento. Pero la ley, eso sí te lo puedo asegurar. La ley establece un análisis cada 3 años. Un análisis, no forzosamente un aumento, ¿verdad? Claro, un análisis para ver la posibilidad, una discusión para el incremento del salario mínimo. Correcto. Y esa discusión, que tiene que ser estrictamente técnica, fue el tipo de discusión que no se dio en el seno del Consejo. Bueno, me queda claro entonces la postura de ustedes frente a este tema. Me voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos también de otro factor de discusión, de análisis y debate, que es el tema del Bitcoin, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 6:58. Gracias a Texaco nos vamos a conocer cómo está el tráfico en las calles de San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar del Bitcoin, pero antes me dice acá un televidente que la posición oficialista sostiene de que no habrá desempleo porque con este incremento al salario se están generando nuevas oportunidades de empleo. Incluso la semana pasada, yo recuerdo en ese contexto del comentario, el ministro anunciaba la creación de nuevos empleos. Incluso creo que para esta semana se iban a hacer otros anuncios. Qué bueno. Ojalá. Entonces, la pregunta es, ¿empleos bajo qué, digamos, modalidad? Porque si como sector que tú representas no tienen ni el conocimiento, ni el parte, ni la discusión del entorno por el cual se ha tomado la medida, ¿de qué empleos estaremos hablando? Esa es la pregunta. No lo sé. Entiendo que se hablaba en un momento dado de empleos que tienen que ver con call centers. Bien, está muy bien, todo eso está fantástico, ¿verdad? No hay ningún problema. El que esto sea sostenible en el tiempo es ahí donde está nuestra máxima preocupación. De acatarse en la medida tiene que acatarse. Claro, si no, van a haber infracciones, como lo decía. Claro. Es que el salario mínimo es ley de la República. ¿Verdad? Tiene que acatarse y desde luego, digamos, de ninguna gremial vas a escuchar jamás
un no acatamiento a la ley, ¿verdad? Seríamos incoherentes. Una de las cosas que les pedimos precisamente a los gobiernos es que acaten la ley, cosa que muchas veces no hacen. ¿Cómo están ustedes examinando también este otro, digamos, otra discusión, esta otra medida, que es el tema del Bitcoin como moneda de curso legal? A ver, más allá de lo que ya se dijo, ¿qué es lo nuevo que podemos hablar esta mañana de este tema? Bueno, hay una encuesta que ustedes pasaron. Sí, lo importante es el rechazo, ¿verdad? Es un rechazo generalizado, el que hay por lo menos de parte del sector privado organizado, me refiero a los empresarios, en particular, digamos, en el caso de la Cámara de Comercio, micro y pequeños, ¿verdad? Que están muy preocupados con esto, porque por mucho que el presidente de la República haya salido en una cadena de radio y televisión, diciendo que lo que dice la ley no es cierto, pero es lo que dice la ley, pero dice que no, que entonces uno puede aceptar el Bitcoin pero no recibirlo, entonces la gente se queda en la luna. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Le hacemos caso al presidente en una cadena de radio y televisión o le hacemos caso a lo que dice la ley? ¿Verdad? Porque es muy curioso, el artículo 7, fíjate, lo único que dice es lo de la obligatoriedad. Entonces, ¿para qué está ahí si no iba a ser obligatorio? O sea, digamos, estas son preguntas de kinder, pues, ¿verdad? Porque, a ver, si un artículo que me habla de la obligatoriedad de aceptar el Bitcoin, ese artículo no le tengo que hacer caso, ¿y por qué no te lo volas de la ley, pues? Hay una gran diferencia entre deberá y podrá. Ah, por supuesto. Que ese es el punto, la frase. Y en el artículo 7 dice, deberá, no podrá, ¿verdad? Pero es el único artículo donde dice, por cierto, ¿verdad? Donde plantea el deberá. Entonces, ¿estás de acuerdo que ese es el punto medular de todo? Desde luego, lo que yo he recogido de todo el debate es la palabra. Por supuesto. La discusión es el deberá. Sin ninguna duda. Y mira, hombre, digamos que este tipo de cosas no la maneje la gente en la calle, no es raro. Pero que vengan juristas a decir otra cosa me parece inconcebible. O sea, juristas que no entiendan que lo que dice la ley es lo que debe cumplirse, me parece increíble, increíble. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? El caso es que hay una gran incertidumbre y por supuesto los sectores productivos estamos diciéndonos, bueno, a ver, entonces esto cómo va a funcionar, de a cuánto nos va a tocar. ¿Qué porcentaje de la población empresarial o de socios encuestados sostiene que no estar de acuerdo? Más del 90%. Más del 90%. O sea, veamos un poco la lámina. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahí? Son 1.668 respuestas que se obtuvieron del sondeo. Correcto, ¿sí? Correcto, exactamente. A la primera pregunta, dice, ¿sabes que la Asamblea Legislativa aprobó la ley propuesta por el presidente para que sea obligatorio que las empresas trabajadoras o cualquier persona acepten pagos en Bitcoin? 93% te dice que sí, lo cual es interesante, ¿verdad? Porque en general, digamos, la gente no suele estar muy sabedora de lo que ocurre al interior de la Asamblea Legislativa. A ver, pero también se involucró, esto no es una encuesta de empresarios, de socios de ustedes, ¿o es para la población? De socios y población en general. Okay. Exactamente, sí. Qué bueno que me hayas aclarado eso. Sí, eso es importante. Correcto, sí. Que eran solo socios. Es importante, tenés razón. Y fíjate, ahí hay una diferenciación, precisamente lo que tú mencionas, Ernesto, sobre los empresarios que, digamos, están al lado izquierdo de la pantalla y los no empresarios, vamos a decirle así, al lado derecho. Fíjate, 96 en el caso de los empresarios y 92% en el caso, o sea, arriba de 90 en ambos segmentos encuestados, ¿verdad? O sea, el rechazo es generalizado. Y fíjate que esto lo hicimos, Ernesto, no solamente por el efecto que esto estaba causando en nuestra membresía, sino porque lo palpas en la calle. Tú vas a cualquier parte y le preguntas a la gente, mire, ¿y usted está de acuerdo con el Bitcoin? Viera que no sé qué es, ¿me lo puede explicar? Y cuando ya le decís, mire, ¿usted estaría de acuerdo en que le pagaran su salario en Bitcoin? A ver qué te contestan. Es muy raro que alguien te diga que está de acuerdo, ¿verdad? O sea, la gente, en medio de todo, ha recibido una serie de informaciones que lo que ha hecho es terminarla de confundir y el rechazo es bastante, bastante grande. Y preocupa, en el caso de las empresas, obviamente preocupan, porque en un momento dado, bueno, un funcionario de gobierno llegó hasta decir, ¿verdad?, que se estaba analizando si es que a las empresas se les iba a obligar a pagar los salarios en Bitcoin. Eso no te imaginas el rechazo que provocó de inmediato. Pero ya fue aclarado que no será así. Ya fue aclarado y la gran pregunta es por qué se dijo, ¿verdad? O sea, fíjate que a veces en este gabinete llama la atención. ¿Hay mucha improvisación, Ernesto, crees tú, en esto? Yo no sé qué es lo que pasa, pero llama la atención que
una cosa dice un diputado, por ejemplo, que es oficialista, que se supone que deberían de estar con cierto nivel de comunicación, pero luego aparece un ministro diciendo una cosa distinta que lo desmiente, luego el presidente sale diciendo otra cosa en cadena de radio y televisión, después sale un ministro desmintiéndolo, después el ministro tiene que aclarar, me imagino que porque le jalaron el aire. Es decir, cosas rarísimas realmente las que ocurren en este gabinete. Yo nunca había visto cosas como esta, francamente. Pero bueno, sigamos, creo que habían pasado una gráfica. Otra lámina, sí, por que era importante. Ahí está, que sobre la circulación del Bitcoin en el país. Fíjate, cuando la gente, uno le pregunta, ¿verdad?, cómo se siente con respecto a esto, todo es preocupación, fíjate. Me preocupa bien arriba, ¿verdad? No lo entiende o le provoca desconfianza bastante arriba. Me alegra muy poquito, menos del 7-5%, en población en general y en empresarios, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de gente que probablemente ve peligrar el dinero que recibe mensualmente a través de su salario, ¿verdad? O hace relación con respecto a qué podría pasar con las remesas que recibe de Estados Unidos, por ejemplo. Ya salió Steve Hanke haciendo un excelente análisis económico explicando por qué no es cierto eso que se nos ha dicho de que no se va a pagar extra por el envío de remesas. Eso no es verdad. Mira, aquí hay dos verdades y lo quiero plantear así. Dos verdades, sí, ¿verdad? La que sostienen que es la que tú estás planteando, que dicen que no es bueno, ¿verdad?, para la economía. Y por otro lado, otros que sostienen todo lo contrario, que sí es bueno para la economía. Nosotros no decimos que no es bueno. Es que el Bitcoin no es el problema. Ahora, Ernesto, primero porque es una realidad mundial, que no todos la estén utilizando como una especie potencial en sus economías. Ese es diferente. Así es. Es decir, el Bitcoin no es el problema, Ernesto, ¿verdad? Es decir, probablemente hacia allá vamos, me refiero a que existan criptomonedas. Hoy es el Bitcoin, sí, que probablemente al llegar a los 120 millones... Es importante acotarlo, claro, no solo es el Bitcoin. Exactamente, hay más... El Bitcoin no sé cuánto, es una criptomoneda. Es una criptomoneda y hay miles de criptomonedas y para muchos en el mundo. Significa oculta. Bueno, eso significa criptográfico, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo cripto significa encriptado, significa que está oculto, que está oculto, que es secreto, digamos, que está nublado, ¿verdad?, que es un secreto. Ya Entonces, es otro tema. Ya es otro tema. Pero en fin, pero el caso, en todo caso, el problema no es la criptomoneda en sí, ¿verdad?, sino es cómo lo estás aplicando en un país con las características como el nuestro. La gran pregunta que hacemos de entrada, y que se hacen incluso los especialistas en criptomonedas, es decir, gente que anda por el mundo hablando bien de la criptomoneda, es ¿por qué lo han hecho obligatorio? Si va en contra del concepto mismo de la criptomoneda. Lo maravilloso de la criptomoneda es supuestamente la libertad que te da. ¿Y qué libertad tenés cuando te está diciendo un artículo 7 de la ley del Bitcoin que tenés que aceptarlo sí o sí? ¿Me explico? Entonces va en contra incluso del concepto mismo, de la naturaleza esencial, digamos, de la criptomoneda. ¿Qué le preocupa al sector que tú representas? ¿El que no lo acepte la población por la modalidad en cómo se maneja, o es que verdaderamente no va a generar ningún rédito positivo para lo que podría ser uno de los grandes, banderas o estandartes que plantea el gobierno? Es que esto va a venir a dinamizar la economía, va a generar inversiones, porque hay muchos empresarios que se mueven en ese mundo para generar inversiones en el país. Ya hemos visto algunos empresarios que también han visitado y han logrado ya establecer ciertas, proyecciones de inversión. ¿Qué es lo que les preocupa? Para tú generar esas inversiones en El Salvador, Ernesto, no tenés que tener una ley del Bitcoin. Hay gente que está haciendo en todo el mundo inversiones de Bitcoin sin ninguna ley del Bitcoin. Si el único país que lo ha hecho es El Salvador. ¿Por qué tenés que generar, digamos, si el argumento principal es ese, vamos a traer gente que invierta en esto? Y entonces, ¿para qué creamos una ley del Bitcoin? Si hay un montón de gente haciendo inversiones por todas partes y no existen esas legislaturas. Ahora, lo que preocupa también, y vamos a otro tema que es importante, es qué tipo de inversiones pueden venir. Porque estamos suponiendo que todas son buenas. ¿Y de dónde suponemos que todas son buenas? Si hay organismos como el Banco Mundial, como el BMI, que te están diciendo, cuidado, esto se presta para pésimas inversiones. Inversiones que tienen que ver con lavado de dinero, inversiones de gente que lo que necesita es aspirar, efecto aspiradora se llama de hecho esto en economía, aspirar los dólares de un país. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando venga, voy a poner un ejemplo burdo, un lavador de dinero mexicano
que necesita lavar $300 millones en bitcoins. Y se lleva esos $300 millones. Lo que él necesita son los dólares, no necesita el bitcoin. El bitcoin lo quiere dejar aquí. Hay que se queden los salvadoreños con el bitcoin. Yo me llevo los dólares. Y si en un momento dado nos quedamos, como bien dice Steve Hanke, con razón, sin dólares, ¿qué hacemos? Si somos una economía dolarizada. ¿Quién va a responder ahí? ¿El presidente de la República con otra cadena de radio y televisión? O sea, yo creo que este tipo de cosas, Ernesto, hay que verlas con lupa, ¿verdad? Okay. Y con mucho cuidado. Las medidas y controles para evitar esto no son garantes. ¿Cuál medida de control? Partamos del hecho de que existen parámetros para fiscalizar las transacciones. Si bien es cierto, como esto es algo nuevo y se dice de que siempre deja un RAS, digamos, de una trazabilidad. La trazabilidad que se maneja en este proceso. A diferencia del sistema monetario bancario, que te deja, que es mucho más fácil, aunque siempre hay lavado de dinero. Sí, desde luego. Tampoco es, siempre lo ha habido. Así es. Tampoco es algo que realmente no se ha hecho, porque la mayor parte del lavado de dinero, aquí tenemos casos de supuestos lavados de dinero con expresidentes, por ejemplo. Claro. Exfuncionarios políticos. Pero imagínate, Ernesto, voy a utilizar ese argumento. Hemos tenido casos escandalosos de lavado de dinero teniendo solamente el sistema tradicional. Y si lo abrís del todo, a través del Bitcoin, ¿qué vas a tener? ¿Me quiere decir que va a ser más vulnerable? Por supuesto. Estamos vulnerabilizando más nuestra economía. Es al revés. Estamos haciendo mucho más vulnerable al país con respecto a estas cosas. Si ya hemos tenido, con todos los candados y garantías que hay, y la capacidad de trazabilidad dentro del sistema financiero bancario tradicional, digamos, y hemos tenido esos escándalos mayúsculos de presidente de la República que se han robado 300 y pico millones de dólares, ¿qué podés esperar entonces que ocurra cuando aquí liberes todo y venga todo el mundo? Vas a vulnerabilizar la economía salvadoreña. ¿Qué espacios de diálogo y negociación hay para un sector tan importante como el que tú representas para lograr un equilibrio o tal vez enderezar las cosas que a lo mejor para ustedes, tanto en el salario mínimo como en el tema del Bitcoin, que creo que es una medida que no sé qué impacto, porque no me queda un poquito claro. ¿Si es un impacto negativo para el sector que tú representas, el uso del Bitcoin, o no? ¿O es algo que podríamos dejarlo así? Digamos, dependerá de qué significa en la práctica. Como nunca se ha hecho. A ver, lo que estamos haciendo en El Salvador es un experimento, ¿verdad? Tenemos un presidente que está experimentando con nosotros, ¿ok? Eso es lo que está pasando en la práctica. Entonces, como este es un experimento, no sabemos qué puede ocurrir. Damos por sentado, y es lo que quiere que el presidente creamos, damos por sentado que esto va a ser maravilloso. Pero ¿y si no? Porque esto es un experimento. Las cosas pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. O, ojo, pueden salir muy bien para cierta gente y muy mal para la mayoría. La tesis de algunos funcionarios públicos es que no es que se están haciendo experimentos en el país, porque lo escuché también en otro medio que creo que tú lo mencionaste, si alguien reaccionó y decía, no estamos experimentando. Lo que estamos haciendo en el país es haciendo las cosas diferentes a como mal se hacían en el pasado. A ver, voy a responder a eso de una manera, digamos, muy... con mucho sentido común o con un intento de sentido común. En ninguna parte del mundo se ha puesto a circular legalmente el Bitcoin. Si eso no es experimento, no sé qué es. Es más, la persona que, no sé quién lo dijo, pero la persona que argumentó eso, dentro de él me puede garantizar que dentro de un año no va a haber problemas con el Bitcoin. ¿Cómo? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué argumentación? Porque la mayoría de economistas, incluyendo premios Nobel, están contra ese argumento. Él sabe más que los premios Nobel. Híjole, bueno, ya eso ya es un nivel de soberbia que yo francamente ya no concibo, pues, pero bueno, si hay gente que piensa que sabe más que un premio Nobel, pues fantástico, ¿verdad? Pues serán extraordinarias. Son lumbreras que no entiendo yo por qué están en El Salvador, porque deberían de estar ganando no sé cuánto en Harvard, ¿verdad? Sí, me corresponde dejarte un poco sobre la mesa digamos, el abordaje de esos dos escenarios. Los que están de acuerdo y que opinan como tú lo dices, y los que también opinan todo lo contrario, que dicen que es un beneficio y que es la versión oficial, obviamente, ¿no? Te hacía la pregunta, los espacios de diálogo para poder de alguna manera, digamos, ¿cuál es el estatus del sector en este tipo de medidas
que no son, llamémosle así, fáciles para tomarlas, digo, desde el punto de vista del impacto que estos tienen, ¿no? Si llamamos diálogo, Ernesto, a que hay un acercamiento previo por parte de alguien del gabinete para hablar de estas cosas con los sectores productivos, no, ese diálogo no existe. Es decir, aquí nos levantamos un día con el hecho consumado de que hay una ley del Bitcoin, ¿verdad? Es decir, no se discutió previamente con nadie, ¿verdad? Bueno, es más, da la impresión que había incluso miembros del gabinete que ni siquiera ellos estaban enterados. Lo mismo pasó con el tema del salario mínimo, exactamente lo mismo. Es decir, no hay un diálogo previo, ¿verdad? Por lo menos no con el sector privado organizado. Ahora, una vez más, Ernesto, y esto siempre es importante recalcarlo, nosotros como gremiales siempre vamos a acudir al diálogo, siempre. ¿Por qué? Porque nos interesa que a los gobiernos, incluyendo el gobierno de Nayib Bukele, como nos interesaba con el gobierno del FMLN, les vaya bien. Porque si les va bien y toman las decisiones correctas y sabias, al país entero le va bien. Pero si se equivocan, nos va mal a todos. Entonces, ¿nos interesa ayudar para que no se equivoquen? Claro que sí. Pero ojo, nosotros siempre vamos a argumentar técnicamente. Lo vive reiterando todo el tiempo el presidente de la Cámara, Jorge Asbun. Vamos a dar argumentos técnicos. El problema es que a veces damos argumentos técnicos y lo que tenés al otro lado son argumentos netamente políticos. Okay. Mauricio Castro nos escribe y dice: buenos días, Ernesto, tu invitado te lo acaba de explicar claro. El Bitcoin abre los controles para lavar a lo bestia. Dice que parte no se alcanza a entender. ¿Sabes cuándo se va a confirmar esto? Cuando estemos totalmente desdolarizados. Tú solo lo esperas. Dice, podemos llegar a tener ese... Es decir, digamos que es uno de los panoramas que no puedes descartar, ¿verdad? Obviamente Dios no quiera, Ernesto, que lleguemos a eso, ¿no? No quiero ni pensar lo que ocurriría en el país si llegáramos a ese extremo, ¿verdad? Ok, el tiempo se me fue, son las 7:20. Gracias, Federico, porque queríamos conocer desde la perspectiva de un sector importante de la economía como el que tú representas esta mañana, la postura sobre estos dos temas, ¿verdad? Que tienen que ver con el salario mínimo, que entra en vigencia el próximo mes. Correcto. Y este tema todavía que ha dejado toda esta estela de discusión, dudas y muchas interrogantes en el camino, que es el tema de la implementación del Bitcoin. ¿Cómo no? Gracias por haberme acompañado. Encantado, siempre es un gusto, Te Ernesto. agradezco muchísimo. Espero más adelante estar también con el presidente, claro que sí, no pudo acompañarnos esta mañana, pero siempre es importante conocer la posición de un sector como el que ustedes representan. Muchas gracias, Ernesto. En esto, vamos a seguir con la segunda parte del programa. La ministra de Economía con nosotros también para seguir en este análisis de estos dos temas elementales de país. Pausa, 7:21 y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos desde luego a seguir en el análisis de estos temas importantes de país que tienen que ver con la implementación de un incremento en el salario mínimo a partir del mes de agosto, es decir, el próximo mes, y cuyo impacto, de acuerdo a algunos sectores, como lo hemos escuchado en minutos anteriores, no deja de crear cierta preocupación por el efecto per se que esto tendrá en el tema del empleo y en la carga de presupuesto que tienen, pese aún conociéndose de algunas medidas paralelas que ha anunciado el gobierno para que esto se evite. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos en el escenario y nos corresponde a este servidor, a este medio de comunicación, poner las dos, versiones sobre la mesa, sobre la balanza, para que usted pueda tener su propia lectura al respecto. Veamos. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, María Luisa Jaén, que nos acompaña esta mañana, precisamente para hablar de estos temas. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, qué gusto tenerla. Sí, estoy muy bien, Ernesto, contenta de estar aquí nuevamente contigo y de poder traer a la mesa la visión del gobierno y compartir todo lo que estamos haciendo para impactar positivamente los hogares salvadoreños, las empresas salvadoreñas y la economía en general. Uno de los temas que sin duda alguna nos ha llevado a abrir este programa es el tema del salario mínimo. Hay cierta preocupación, lo escuchamos hace unos minutos, de sectores como el caso de la Cámara de Comercio,
que expresan precisamente en esta medida un efecto per se negativo. Y más aún, comencemos hablando sobre el método de consulta que esto pudo haber tenido, ministro. Sí, Ernesto, este tema de salario mínimo se ha venido discutiendo me atrevería a decir, desde el inicio de la gestión del gobierno del presidente Bukele, en una mesa en donde se sienta el sector público, el sector empleador y el sector de los trabajadores. Se discutió ampliamente, estábamos supuestos a tener un incremento el año pasado. Desafortunadamente, El Salvador no fue inmune a la pandemia y fue una decisión que se tuvo que posponer, pero es una conversación que se había tenido con representantes de la ANEP, nuevamente, representando al sector empresarial, con representantes del sector privado, del sector empleador, y con representantes del sector público. Desafortunadamente nunca vimos en la mesa una propuesta, un enfoque proactivo de querer contribuir a incrementar los ingresos de los salvadoreños, a pesar de que ya había pasado un tiempo prudencial para no elevar el salario mínimo. Es decir, no hubo una posición proactiva desde el sector empresarial de poder apoyar a sus mismos trabajadores. Entonces, desafortunadamente, nosotros seguimos, o afortunadamente más bien, nosotros seguimos adelante con los análisis técnicos, y es así como el presidente anuncia la semana pasada que hay un incremento que es necesario para poder garantizar que la población salvadoreña que recibe el salario mínimo continúe teniendo ese poder adquisitivo, continúe adquiriendo sus productos básicos alimenticios en un momento en donde hay una alta inflación. La economía pasa por el mejor momento, o el empresario pasa por el mejor momento, y hablo del empresario micro, mediano, pequeño, por el mejor momento para poder elevar su carga presupuestaria con un 20%, ministro. Sí, antes de contestar esa pregunta, Ernesto, y la respuesta es sí, dado las medidas que ya vamos a conversar, que estamos tomando para poder paliar y poder absorber este incremento. Pero es bien importante traer a la mesa, que creo que no se trajo a la mesa quizás en la conversación anterior, el buen momento económico por el que se encuentra atravesando El Salvador. Gracias a las medidas que se tomaron durante el periodo de pandemia en el área de salud, hoy El Salvador es el país con menos contagios de COVID-19 en la región centroamericana, el país con un mayor nivel de vacunación, además del trabajo que se hizo en la región centroamericana, ¿verdad? Además del trabajo que se hizo en materia de salud, también trabajamos en la parte económica, apoyando a la población en los momentos más difíciles, con el subsidio que recordarás de los $300. Y esto y otras medidas que se han venido tomando, hace que hoy en día El Salvador esté significativamente mejor que antes de la entrada de la administración del presidente Nayib Bukele. Y esto lo quiero trasladar a números, a datos duros, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que se exportaba de enero a mayo del 2019, antes que entrara nuevamente la administración del presidente Nayib Bukele, y lo comparamos con lo que se ha exportado de enero a mayo en este año, nosotros estamos en 8.8% de incremento. Si nosotros vemos las importaciones, que también es un indicador importante y positivo en la medida que las importaciones se refieran, además de bienes de consumo, se refieren a la importación de bienes de capital, y vemos que las importaciones han incrementado en un 18.7%. Esto de verdad es un incremento significativo. Yo siempre digo, El Salvador podría ser un caso de estudio en una universidad en cómo cuando se toman las medidas correctas en materia de salud, en materia económica, nosotros podemos salir de una crisis tan rápido como lo estamos haciendo. Si vemos el tema de remesas, ese es un tema que la oposición tiende a criticar cuando se habla de remesas, porque se piensa que el gobierno se adjudica el incremento, y en ningún momento se hace eso, sino todo lo contrario. Estamos reconociendo el trabajo de los salvadoreños que viven en el exterior, que trabajan, que pueden llegar a tener hasta 3 trabajos para poder mandar estas remesas. Y el incremento que hemos visto, si comparamos enero a mayo del 2019 con enero a mayo del 2021, nosotros vemos un incremento del 33%. Marzo fue un mes histórico
en nuestra historia económica del Salvador. En ese mes, Ernesto, se marcaron récord en nuestras exportaciones, nuestras importaciones y las remesas que habíamos recibido. El récord de remesas se volvió por quinta vez a superar en el mes de mayo, y todo esto es distinto a esas proyecciones pesimistas que se hacían el año pasado, donde decía que las remesas iban a caer en un 40%. Las remesas en realidad no solo no cayeron, sino que incrementaron un 4.8%. Y se reflejó en un informe, por cierto, que yo lo mostré, si no me equivoco, el día de ayer, cuando lo conversé con el ministro de Hacienda, que dio la asociación bancaria, que decía que el ahorro en el país había crecido precisamente producto de un incremento en la tasa de remesas en el país. Otras, o sea, más noticias. Un indicador que lo traigo a colación para poder coronar lo que usted plantea, porque el punto medular, y espero que obtener un poco ese escenario también, esa lectura de parte suya, es de las condiciones económicas favorables para el empresario para soportar un incremento del 20% sí, de y salario. Gracias por mencionarlo, porque hay varias otras variables, valga la redundancia, que nos dan esa pauta que El Salvador se está recuperando, su actividad económica está muy cerca de llegar a la actividad económica que veíamos antes de la crisis. El tema del sistema financiero, nosotros seguimos teniendo un sistema financiero robusto, y las cifras que publicaba el día de ayer la superintendencia, tal como los menciona Ernesto, son evidencia de esta robustez de nuestro sistema financiero. Por ahí se escucha el rumor de que hay personas que están sacando sus ahorros y eso, pues eso no es lo que vemos a nivel macro. Los datos de la superintendencia muestran que los fondos de inversión están creciendo, que los depósitos están creciendo, que los ahorros están creciendo. Entonces, yo creo que es bien importante que la población se entere de las fuentes oficiales, que estos rumores no son ciertos, sino todo lo contrario. Estamos viendo una recuperación impresionante, la verdad. Si comparamos con otros países, Ernesto, que hoy por hoy sufren crisis sociales, crisis de salud, crisis económicas, nosotros tenemos una pandemia bajo control, aunque aquí sí quisiera hacer un alto e invitar a la población a seguir tomando las medidas de bioseguridad y cumplir con todas estas acciones que nos pide el Ministerio de Salud. Pero sí, en realidad, estamos, tanto desde la perspectiva de salud como desde la perspectiva económica, El Salvador se encuentra en un buen momento en su historia, y esto lo que nos hace es poder tomar medidas como las que promueve el presidente con este Bukele, incremento. Tanto Antes de el pasar salario a mínimo eso, como la ley Bitcoin. A ese escenario positivo que usted describe, ¿por qué este sector gremial opina todo lo contrario? Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela al sector. Se la he hecho. Y lo que me dice es todo lo contrario, que no tenemos desde luego una economía favorable para poder trasladarle un costo más, pese a las medidas que no son de alguna manera para ellos del todo bien, que son las medidas complementarias en el caso muy específico del salario mínimo. Sí, la verdad es difícil de entender. Es difícil de entender porque por una parte estamos llevando bienestar a nuestra población. Pero algo también bien importante, Ernesto, es que nosotros estamos trabajando de la mano con el sector empresarial para poder crear competitividad en otras áreas. Es imposible que en una economía nosotros digamos que porque se toma una medida en cuanto a un salario mínimo, eso la economía va a caer. Eso no se puede analizar de esa forma. Se tiene que ver todas las medidas que estamos tomando en su conjunto, y voy a dar ejemplos de estas medidas. Estamos trabajando de la mano con las gremiales, nos reunimos de manera constante con AmCham, con la Cámara de Comercio, con la ASI. Estamos sentados en la mesa trabajando en un plan de facilitación de comercio que va a reducir los costos del movimiento de las mercancías y el tiempo del movimiento de las mercancías y todos los trámites para poder obtener autorizaciones de exportación, de la producción de productos alimenticios, de la importación de productos alimenticios. Estamos trabajando para poder digitalizar todos nuestros servicios que ponemos a disposición como gobierno a los salvadoreños en general, pero también a las empresas. Estamos trabajando en crear un talento humano que el país siempre ha necesitado, que las mismas empresas han necesitado, tanto hoy como en el futuro.
En fin, estamos trabajando en una serie de medidas que complementan esta decisión del salario mínimo, que será para el bienestar de nuestra población. Entonces, hay un error de percepción al tomar estos indicadores que usted me muestra frente a ese escenario de poder implementar un salario mínimo. Hay un error en creer que el incremento de un salario mínimo con un enfoque integral como el que estamos haciendo va a tener un impacto negativo en la economía. Ok, voy a hacer una pausa y regreso para que sigamos un poco ya ultimando este detalle del incremento de la economía y las medidas complementarias que se tienen, este fideicomiso y entre otros acciones que se han previsto tomar, como por ejemplo dispositivos que busquen controlar el acaparamiento, que es un factor común que se genera siempre que se habla de incremento del salario mínimo, entre otros factores. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana de día martes. Saludos muy cordiales a quienes están reportándose y sobre todo también de algunas lluvias, especialmente en el oriente del país. Tengan mucha, pero mucha precaución, especialmente en el sector de La Unión, que llueve en algunas zonas bastante fuertes. Así es que desde ya tomen mucho en precaución al desplazarse por estas zonas. Continuamos conversando con la ministra de Economía sobre el impacto de la medida anunciada por el Ejecutivo a partir del mes de agosto, como es el incremento del salario mínimo en aquellos sectores plenamente identificados, que es la MIPYMES. Ministra, hablando de nuevo sobre este tema, ¿existen las condiciones favorables para un empresario? Me decía que sí, a diferencia de lo que viene sosteniendo algunos sectores gremiales, como lo decía el director ejecutivo de Camarazal, de que veían que es una situación que no iba acorde a cómo está la economía hoy en día. ¿Cuáles fueron los parámetros que se tomaron técnicamente para poder dar este porcentaje del 20% como incremento al salario mínimo? Sí, como gobierno nosotros hemos estado constantemente monitoreando qué es lo que pasa con la inflación, el precio de la canasta básica, y notamos que debido a medidas que se toman a nivel internacional, que el gobierno de El Salvador no tiene, digamos, el poder de cambiar, el poder de influir, como por ejemplo la emisión de nueva moneda, para poder brindar todos estos apoyos para poder salir de la pandemia en países desarrollados, el hecho de que incrementa el petróleo. Hemos visto que estamos prontos a regresar a los precios del petróleo que veíamos previo a la pandemia. Los fletes, los costos del transporte de las mercancías han crecido significativamente. Y en base a esto, nosotros, como siempre lo he mencionado en todas y cada una de nuestras entrevistas, Ernesto, el centro de nuestra gestión, la razón por la que nos levantamos cada día a trabajar, es para poder mejorar el bienestar del salvadoreño. El salvadoreño es el que está en el centro de nuestras gestiones, el salvadoreño en El Salvador, pero también el salvadoreño en el resto del mundo. Entonces, al ver esta situación en donde hay un incremento de precios, una presión inflacionaria, el presidente promueve esta iniciativa de incrementar el 20% del salario mínimo, por supuesto que afecta a aquellas personas que hoy por hoy reciben el salario mínimo, y que el presidente, a diferencia de lo que se ha hecho en el pasado, en donde se dice incrementa el salario mínimo, el presidente nos manda a trabajar en una estrategia integral, que en realidad es como hacemos todos. No podemos resolver grandes retos que traemos de décadas de falta de visión, de décadas de falta de innovación. No lo podemos resolver con unas medidas específicas, tenemos que trabajar en todo un conjunto de acciones, y esto es lo que el presidente nos ha encomendado, que a la par del incremento de un salario mínimo venga también ese apoyo a nuestras micro y pequeñas y medianas empresas para poder absorber este costo en un periodo de un año, y en ese periodo
Nosotros confiamos que la economía continuará este paso, este ritmo de crecimiento que mencionaba anteriormente, en donde nuestras exportaciones crecen a un 8.8%, nuestras importaciones a un 18.7%, nuestras remesas a un 33% comparado con, con lo que sucedía antes de la gestión del presidente Nayib Bukele. Así que además de estas acciones... ¿No temen que pueda haber un desempleo como lo sostienen las gremiales producto de esto? Justo esta medida... Ernesto, ¿se pueden perder empleos, sostienen ellos? Pero justo esta medida es para evitarlo. ¿Y por qué las medidas complementarias, el PES y también el fideicomiso, ¿no? Efectivamente, es para evitarlo porque este costo no lo tiene que absorber la empresa, sino que por medio del fideicomiso de Bandesal, las empresas estarían, las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan cumplido con todas sus obligaciones, con el Seguro Social, al mes de mayo, van a poder recibir este subsidio equivalente al incremento que corresponde, dado el número de trabajadores que tiene, el número de trabajadores que tiene con salario mínimo y el sector en el que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Los fondos no salen del bolsillo, no salen de las finanzas de las empresas, sino que el gobierno apoya al parque empresarial, a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, y esto tendría que evitar que este fondo es no reembolsable despidos. Por un año, ¿no? Este fondo es no reembolsable y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Hacienda, con Bandesal, con CONAMIPE, con el Ministerio de Turismo. ¿Ya se tiene toda la información y el andamiaje, ministra, para poder el empresario que nos está viendo en este momento saber cómo y en qué forma va a recurrir a este fondo? Sí. Porque ya el otro mes es el incremento, ¿no? Y es ley de la República, porque ya se aprobó y tiene que entrar en vigencia. Bueno, justo el primer paso es llevar las reformas de ley. Llevar reformas de ley a la Asamblea Legislativa. Esperamos hacer esto esta semana sí, para poder ampliar el alcance de la ley de creación del fideicomiso para la micro, pequeña y mediana empresa. Pero de forma paralela, bueno, además de ir trabajando en las reformas, nosotros hemos ido trabajando en, más bien Bandesal, ¿verdad? De la mano con todos nosotros, trabajando para poder ajustar todos los sistemas, todo el software, toda la tecnología que hay detrás para poder facilitar el acceso a estos fondos. Bandesal ya tiene una amplia experiencia que ha creado en muy corto tiempo, en la entrega de subsidios, en los análisis que se tienen que hacer, en la conexión con el Seguro Social para poder cruzar información, y nosotros estamos apuntándoles para estar listos con toda esta infraestructura el 1 de agosto de este año. Decía el tema de la consulta sobre este tema en particular. ¿Hubo consulta con el sector privado? Como mencionaba antes, Ernesto, nosotros hemos venido hablando sobre este tema desde hace tiempo atrás. Desde hace tiempo atrás. Pero hoy en este caso específico no lo hubo. El presidente... Porque dice él que fue demasiado prematuro, el de un día para otro. Sí, como menciono nuevamente, este es un tema que veníamos trabajando desde el inicio de nuestra gestión. La pandemia vino a cambiar el plan de las empresas, el plan del gobierno también. Pero esta es una iniciativa que surge del presidente Nayib Bukele al ver con preocupación la situación que enfrenta la población salvadoreña. Ok, voy a una pausa, me la piden, regresamos también. Voy a aprovechar a hablar del tema Bitcoin, también como los ajustes pertinentes que se tienen con relación a esta nueva decisión de someter esta moneda, esta criptomoneda, como moneda de curso legal en nuestro país. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar en honor al tiempo porque es nuestro peor enemigo, ministra. ¿Cuál es el curso o el estatus de discusión que tiene la aplicación del Bitcoin? Porque a raíz de todo, digamos, el debate que se generó al principio, es que si esta moneda de verdad iba a ser algo que se iba a imponer, ya se dijo que no, aunque todavía siguen dudas en cuanto a algunas figuras que contempla la ley, específicamente en el artículo 7, que establece de que deberá ser todo aquel que maneje las transacciones aceptar o en este caso pagar con esta moneda. ¿Cuáles son los elementos nuevos que podemos recoger aprovechando su presencia con relación a este tema? Sí, gracias por traer a la mesa un tema de tanta relevancia para nuestro país en este momento.
Ernesto, y un tema que estamos discutiendo constantemente con empresas del sector financiero, del sector empresarial productivo, pero también con nuevos inversionistas que se han acercado al país y me complace decir que no solo son inversionistas en el sector financiero, en el sector Bitcoin, en el sector de criptomonedas, sino que El Salvador ha sido posicionado por primera vez en un tema que es el tema del futuro, el tema de la innovación. Me preocupa escuchar declaraciones que dicen, pero El Salvador es el primero en hacerlo, deberíamos de estar orgullosos, deberíamos de cambiar esa mentalidad y de pensar que todo lo tienen que hacer después y después El Salvador tiene que aparecer al final y que lo hemos visto en los indicadores de clima y negocio, lo hemos visto en indicadores de crecimiento económico, El Salvador siempre al final. Y eso es lo que el presidente Nayib Bukele quiere cambiar. Queremos hacer todas las cosas de manera distinta y eso va a indicar que vamos a ser pioneros en temas y el tema de Bitcoin es uno de ¿Por qué hay mucho escepticismo alrededor de creer que esto va a generar réditos positivos para la economía del país? Es más, regresando a la otra verdad, que fue el comentario que yo hacía con su antecesor en la entrevista, aquí hay dos verdades, unos que creen y otros que realmente son escépticos sobre ello. Sí, Ernesto, yo creo que hay que ser realistas, ¿sí? Y los cambios no son fáciles. Los cambios en un tema que no es nuevo para el mundo, pero es nuevo para El Salvador. Y lo que sí es nuevo para el mundo es que se adopte como una moneda de curso legal. Ok, ¿no se está sometiendo a un riesgo la economía dolarizada del país, ministro? La ley manda a que trabajemos en una normativa. Ok. El Banco Central y la Superintendencia y por supuesto que todos los demás miembros del gabinete económico que tenemos que ver con este tema, estamos involucrados en la redacción de esta normativa y es aquí donde nosotros vamos a garantizar que los beneficios sean maximizados para la población, los beneficios sean maximizados en términos de la inclusión financiera, que desafortunadamente ha sido uno de la falta de acceso a financiamiento, de acuerdo a nuestro análisis, ha sido una de las limitantes al crecimiento económico y esta es una oportunidad de oro para poder ampliar ese acceso a financiamiento. He conversado con empresas del sector de startups, de nuevas empresas que están muy entusiasmados con proyectos como estos. Entonces, nuevamente, regresando a lo que mencionaba antes, cualquier cambio es difícil y un cambio que involucra la incorporación de una... Bueno, es normal encontrar una resistencia, como decía aquel especialista en psicología, la resistencia al cambio. Ahora, ¿no? lo malo sí es la desinformación, especialmente cuando esta desinformación es voluntaria. Yo creo que eso no... ¿Estos sectores están desinformando a su criterio con este tema? Nosotros hemos visto declaraciones preocupantes. No les sabría decir, Ernesto, si es desinformación voluntaria o es desconocimiento. Pero yo creo que debemos de ser muy cuidadosos en los estudios que hagamos, que a la hora de salir a hablar del tema lo hagamos porque tenemos la propiedad y el conocimiento de cómo funcionan las criptomonedas, pero también... el hecho de hacer una encuesta hoy por hoy, cuando estamos en proceso de creación de una normativa que va a traer un cambio tan importante al país y que va a traer beneficios en términos de inclusión financiera, de mayor inversión, creo que también puede ser un poco peligroso. Yo haría el llamado de atención, porque yo creo que la Camarazal, por ejemplo, debería de estar consciente de que las empresas cuando lanzan un producto y quieren saber si hay aceptación o no, lanzan el producto cuando está en una etapa avanzada para saber cómo ajustarlo, cuáles son las preferencias y necesidades de sus clientes. Entonces, yo esperaría que ejercicios como estos se hagan de forma continua, ya que el presidente poco a poco ha ido compartiendo más información. Yo creo que quizás esta encuesta fue antes de la cadena que da el presidente, en donde anuncia y claramente dice, si yo soy un consumidor y yo no quiero utilizar
el Bitcoin, yo puedo ir con mis dólares y seguir utilizando mis dólares. Y si yo Esas soy son un las preguntas comercio... comunes que hay alrededor de todo esto. Exactamente, Es decir, pero en ningún lugar dice de que yo como consumidor tengo que tenerlo. Ahora, si yo quiero como consumidor tenerlo, pues puedo tenerlo. El dólar va a seguir circulando. Sigue siendo No nuestra se van moneda a pagar de curso salarios, porque legal. estas son las palabras comunes que, aprovechando su presencia, no se va a pagar salarios con Bitcoin. No se van a pagar salarios con Bitcoin y eso ya se ha aclarado por Ok, fuentes sí. oficiales del gobierno. Así que, nuevamente, un cambio puede ser difícil. El error es no ser creativos, el error es no querer contribuir a que este proyecto sea un proyecto exitoso. Y sí, yo creo que es importante mencionarlo, y bien importante mencionarlo, Ernesto, de que hay sectores que se han mostrado interesados en esta iniciativa y que están dispuestos a Ok. contribuir y trabajar con nosotros. Esa encuesta que nos muestra la Cámara de Comercio indica de que la medida es impopular, es decir, no la aprueba la población. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, también hay que ver cuál es la población a la que Ok. ellos llegan, ¿verdad? Creo que esto da una pequeña foto Ok, de una realidad sí. completa. Esas son las encuestas, fotografías de momento. Pero también no del panorama Ok. completo, sino de un sector Ok, específico. la percepción, hay dos, la del empresario y no empresario. Son fotografías, momentos geográficas para los encuestadores, los especialistas, así nos han, desde luego, llevado a entender y comprender mejor estos fenómenos. Hay estudios de ustedes que reflejan que sí, la medida plenamente convencida que va a ser o está siendo bien asumida por la población. Nosotros estamos monitoreando constantemente cuáles son las preocupaciones de la población. Ok. Nuevamente, un cambio como este no es un cambio sencillo, pero a medida que las normativas se vayan desarrollando, Ya lo decías, a sí. medida, es bien importante que la ley en 2 ocasiones menciona la importancia de brindar la educación financiera a la población. Entonces, en la medida que ya estamos trabajando con plataformas tecnológicas para poder brindar Sí. esa capacitación a nuestra población, el salvadoreño es una persona que aprende rápido, es una persona dedicada. Tenemos que otra vez quitarnos del chip, como yo digo, el que una persona por ser de bajos ingresos no va a poder utilizar. Una persona por ser agricultor no va a poder utilizar un wallet como eso. Tenemos que ser visionarios, tenemos que ser optimistas y tenemos que ser creativos y unirnos todos para asegurarnos que esta política económica va a ser de éxito y que va a ser de beneficio para todos y cada uno de los salvadoreños. Ministra, voy a aprovechar porque ya nos quedaron pocos minutos, conocer la opinión suya con relación a este incremento de precios que ha existido en el mercado. El Ministerio de Economía tiene que ver muchísimo con esto. Sí, ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué está pasando esto? Hemos estado cerca de los sectores, como siempre, no necesariamente siempre directamente con las gremiales, sino que directamente con el sector, con las empresas. Sí. Y se han visto afectados por variables como el incremento del precio del petróleo, que nosotros esperamos que de aquí al final del año ya no hayan incrementos significativos, pero también, dada la crisis del COVID-19, hubo un incremento en los fletes, en los costos del transporte de las mercancías muy significativo. Estaba viendo el caso de un sector en el cual se incrementó en casi $50 sus fletes para transportar mercancía de aquí a Guatemala, imaginémonos de aquí a China. Y todo esto aunado a medidas que han tomado otros países desarrollados para paliar la crisis en sus países, pues hace que haya una presión inflacionaria, y eso es lo que nosotros queremos evitar, el impacto negativo de esta inflación en los hogares salvadoreños. ¿Hay algún espacio en el tiempo para mediano o corto que pueda haber para que se vuelva a normalizar esta situación? Pues todas las medidas que estamos tomando, Ok. como el poder brindarles los paquetes alimenticios Ha a la habido un población. operativo constante de la Defensoría, también lo vimos este fin de semana, monitoreando precios y todo esto, Efectivamente, ¿no? Para ver tenemos, sanciones. tenemos un liderazgo Sí. bastante fuerte en nuestra Defensoría del Consumidor, que tiene un plan de inspecciones para poder asegurarnos que no hay abusos, que no hay incrementos arbitrarios que afecten a la población salvadoreña. Esto es una acción más que se toma para poder trabajar en este enfoque integral de apoyo a nuestra población en los momentos de recuperación económica.
Ministra, gracias por ponernos al día con estos temas. Le agradezco muchísimo aceptar nuestra invitación de venir a conversar con relación a estos temas importantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto, por recibirme nuevamente, y hago un llamado a la población para que continuemos acatando todas las medidas de bioseguridad, pero también para que nos unamos todos a estos proyectos de país que estamos seguros va a transformar a nuestro país y seguirá posicionando a El Salvador en el mundo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.